Hola, en la práctica del día de hoy vamos a hacer una que va a estar dividida en dos partes. La primera consiste en una exploración de los instrumentos con los que podríamos hacer caligrafía. Eh, la caligrafía tradicionalmente tiene dos tipos de representación, que son la de la punta cuadrada o chata o plana y la de la punta redonda, aguda o inclusive bífida. Son dos tipos de caligrafía las que regularmente reciben ese nombre. Los modelos principales de la punta cuadrada son los llamados modelos medievales o de texto, ¿no? Y los de la punta redonda o delgada son los de escritura, ¿no? Como los de la letra ligada, la letra inglesa. Entonces, en este caso, en lo que nos vamos a enfocar, pues va a ser justo en lo que se puede hacer con una plumilla cuadrada. Esta que vemos acá es una Speedball C0, es una Speedball viejilla, está muy usada, pero aún así es bastante útil, ¿no? Las plumillas regularmente tienen que venir en dos partes. El manguillo en donde se inserta el cuello de la plumilla y ya tenemos nuestro instrumento de escritura. Podrán observar cómo hay una filmina dorada que está separada de mi plumilla. Está separada para que la puedan ver bien. A esto se le llama reservorio, que es una parte esencial para la plumilla para que ahí pueda retener tinta, ¿no? La tinta china, pues regularmente hay muchas marcas. Yo recomiendo que usen alguna marca sencilla para empezar la práctica. En este caso Pelican o Stafford son como dos opciones buenas y económicas, pero realmente eh, con cualquier tinta es posible realizar prácticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué va a suceder con la tinta? Para entintar una plumilla hay dos técnicas, ¿no? Puede ser la de sumergir la plumilla en la tinta o con un gotero o con un pincel redondo impregnar la plumilla, ¿sí? La técnica de la impregnación pues nos va a permitir un mayor control sobre la cantidad de tinta que queremos que llegue a la punta de nuestra plumilla. No es como algo obligatorio, todo lo vamos a manejar en el terreno de las recomendaciones, ¿no? Lo recomendable es que se sumerja, si es que lo pueden controlar, o que se impregne si es que pues tienen algún tipo de dificultad. Yo recomiendo que utilicen también un recipiente que no sea el frasco, porque muchas veces es muy complicado ver el fondo del frasco. Entonces, de preferencia un recipiente de metal o uno de vidrio, porque son superficies que nos van a dejar ver la tinta, pero no la van a absorber, ¿no? También pueden usar, no sé, botellas de plástico, vasitos. Lo ideal es que siempre estemos usando un solo recipiente para que no tengamos como ningún tipo de dificultad con ello. Entonces, sumergir es literalmente poner la punta de la plumilla en la tinta. Como podemos ver, recibe una parte de la tinta y eso nos va a permitir realizar nuestros primeros trazos, como esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? La punta de la plumilla va a pues hacer sus primeras escrituras. Para entintar la plumilla con un pincel, a mí me parece un proceso un poco más engorroso. Consiste en que con el pincel impregnamos la tinta, pero bueno, yo soy un poco desesperado. Esto es sobre todo recomendado para aquellas personas que tienen mucha paciencia
y que no tienen como prisa por hacer caligrafía. Realmente la caligrafía no tendría por qué haber ningún tipo de proceso de prisa, ¿no? Es algo a lo que tenemos que dedicarle su tiempo y su calma, por que es pues una actividad, vamos a llamarle inmersiva, requiere de nuestra atención, requiere de nuestra concentración para no equivocarnos al momento de hacer el trazo o de escribir una palabra, que eso es casi algo eh, imposible de evitar, ¿no? Que te equivoques. Cuando ustedes empiecen a hacer palabras van a ir notando cómo es muy fácil que te comas alguna letra y haya que repetirlo todo. La plumilla no es la única punta que le va al manguillo. Tenemos también otro tipo de plumillas. Por ejemplo, estos son pinceles metálicos, ¿sí? Son básicamente como plumillas más gruesas, pero que funcionan exactamente igual. La única diferencia es que en vez de reservorio, lo que esta plumilla tiene es un hueco. Está doblada, ¿sí? Y entonces eso nos deja espacio para que ahí se atrape la tinta, ¿no? Nos va a hacer un trazo mucho más grueso. Si tuviéramos que ponerlo en términos tipográficos, podríamos decir que es como para hacer letras bold o más, ¿no? Como black. La negrura de una letra también va a depender mucho de la proporción que uno utilice, ¿no? Aquí, por supuesto, se está viendo muy gruesa esta letra porque yo estoy usando pues una proporción muy pequeña. Es una letra muy pequeña. Si yo hiciera la letra un poco más grande, probablemente no se vería tan pesado. Pero yo con esto también me doy cuenta que este instrumento es útil para escribir letras grandes, ¿no? Largas o altas. A este tipo de plumilla que sobrepasa el C0, también se le conoce como plumillas para cartel, ¿no? Para hacer carteles. Eh, Esto es lo que, digamos, haría las veces de lo que en nuestro tiempo son los rotuladores o los marcadores o plumones, ¿no? Esta otra que tenemos acá es de hecho marca Speedball, aunque estas ya no se fabrican. Verán cómo tiene, bueno, no sé, o sea, no quiero decir que no se fabrican, probablemente sean, no tengo el conocimiento pleno, pero no es muy fácil de encontrarlas. Entonces, si las llegan a ver en el futuro, pues se cómprensela. Vean cómo tiene una especie de juego de láminas, ¿sí? Son varias láminas las que componen la plumilla. Voy a montarla en el manguillo para que lo puedan ver de lado. ¿Sí? Sí, tiene muchas laminitas en medio. Entonces, esas laminitas son las que van a... Miren cómo ya se le un poco de polvo. Esas láminas son las que me van a ayudar a que haya atrape de tinta, ¿no? Entonces, esta plumilla, como les dije que es también para cartel, tiene la ventaja de que atrapa mucha tinta y no deja de fluir esa tinta, ¿no? Ahí empezamos a notar cómo se va acabando la tinta. Esto es normal. Con cualquier instrumento esto va a suceder, salvo con una Parallel Pen o con un plumón caligráfico. Pero siempre que tengamos un instrumento que esté entintado, le va a suceder esto, ¿no? En algún momento se acaba la tinta y empieza a dejar esos fantasmas, ¿no? Esos fantasmas pueden verse como error, pero también podrían servir como para hacer una especie de ornamento, ¿no? Ya veremos en el futuro una técnica para usar esos fantasmas de ornamento, ¿no? En caligrafía
a el error o al fallo humano que tiene una forma de letra, pero que se ve bien, que digamos que trazamos algo y de pronto salió una gota de tinta o se cerró demasiado el ojo, pero eso hace que la letra se vea más expresiva, más humana. A eso le vamos a llamar el accidente, ¿no? Y el accidente puede repetirse. Cuando un calígrafo es bueno, tiene control sobre sus propios accidentes y entonces hace que en ese pequeño momento de error o de duda se vuelva una característica del trabajo caligráfico. La diferencia entre la caligrafía y la tipografía, no nos vamos a cansar de mencionarlo, es que la caligrafía tiene su expresividad en el error. No es precisa como la tipografía, no es repetitiva. Ahora, no, con esto no quiero decir que las letras las tenemos que hacer en desorden o no importa cómo salgan. El error al que me refiero, claro, es mínimo, ¿no? Es apenas perceptible por el ojo entrenado, pero no, definitivamente no es algo mecánico como la tipografía. Además de las plumillas, por supuesto ustedes pueden hacer su plumilla casera como esta que tenemos aquí. Esto es un palito, literalmente un palo como los que se le mete a un elote, por ejemplo, o puede ser también alguna rama muy bien pelada. Y quiero que observen la punta. Es un pedazo de lámina. Esta es una lámina de cobre. Sí, pueden sacarla, por ejemplo, de una lámina de offset o de un pedazo de, pues literalmente de lámina o de una lata de refresco. También las latas de Jumex, las latas de los jugos de Jumex son muy gruesas, entonces pueden ser muy útiles para esto. No necesitamos que la punta sea específicamente gruesa, ¿no? Queremos o preferimos el metal porque como no absorbe la tinta, la deja correr muy bien. Entonces, si es que se hacen una como esta, observen cómo tiene una estructura aquí. Tiene un hoyo tallado en esta parte, tiene la cara cortada de tal manera que tiene un corte transversal para poder montar la cara de la pluma. Y independientemente de que ya la tengan hecha, observen cómo tiene unas muescas. Tiene unas pequeñas muescas para que ahí pueda atrapar la tinta. Las muescas se las pueden ustedes marcar con el cúter o con cualquier tipo de navaja. Puede ser incluso con una cegueta, ¿no? Échenle un ojo a todas las cosas que hay en su casa, seguramente pueden utilizarlas. Entonces podemos ver cómo finalmente esto funciona exactamente igual que una plumilla. ¿Sí? Vean otra vez el accidente del terminado de la tinta, ¿no? Otra opción que tenemos es la de que hagan su propio cálamo. Aquí yo tengo, por ejemplo, un carrizo seco. Esta parte de acá ya está quebrada, entonces no voy a poder utilizarlo. Tal vez pueda hacer unas herramientas. Si hago una, prometo subirla más adelante. Pero como siempre lo que necesitamos es hacer los cortes transversales, ¿no? Eso es para reemplazar esto que tengo acá. Este es un cálamo. Este no lo hice yo, por supuesto. Este es un cálamo comprado. Pero pues básicamente es como popote vegetal, ¿no? Y que tiene dos cortes. En realidad son tres, pero aquí solo son perceptibles dos. El primer corte es a través de el cilindro y el segundo corte es en la punta. Tiene un tercer corte que va a ser hacia el otro lado para aplanar bien la punta, es decir, aquí. A ver, los voy a simular de nuevo los tres cortes. Entonces es como si tuviéramos el popote, entonces vamos a hacer un corte primero transversal, después otro contrario y por último uno para la punta. ¿Sí? La idea del cálamo es que funja exactamente de la misma forma que lo haría
la plumilla, ¿no? Sabemos que funciona bien o mal siempre y cuando podamos hacer trazos en donde el delgado y el grueso se vean, ¿no? Este cálamo ya está un poco hinchado, entonces lo que aquí correspondería sería quitar un poco del exceso de tinta, pero también del el vegetal viejo, ¿no? Para liberarlo. Esto es muy parecido a lo que hacemos cuando le sacamos punta a un lápiz, ¿no? No es que hay que estárselo haciendo al cálamo todo el tiempo. En este caso lo estoy haciendo porque pues es un cálamo ya medio viejo y que pues ya no me está dando el contraste que necesito. Algunos también han probado hacer cálamos ficticios con palitos de comida china que nos dan, perdón, de comida japonesa, que nos da un acabado muy parecido al del cálamo. Es importante que siempre que hagamos eso le pongamos un corte transversal, perdón, un corte empujado para que ahí atrape nuevamente la tinta, ¿no? Vamos a ver si esto que hice funcionó o lo eché a perder, ¿no? Pude haberlo echado a perder. Pues no, miren, funcionó. Entonces, claro, la cosa con el cálamo es que la tinta la va a estar soltando de una manera más a despoblado, ¿sí? Entonces, se acaba, ¿no? Casi que van a tener que estar cargando cada vez que necesiten hacer un trazo. Entonces, algo similar al cálamo sucede con las plumas, ¿no? Las plumas de ave, de preferencia deben ser plumas largas, como las de la cola de un guajolote, pero vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Hacemos un corte transversal, como esto. ¿Sí? Y después un corte en la punta. Para que nosotros podamos usar correctamente una pluma de ave como instrumento de escritura, lo ideal es primero someterla a un proceso de curación. Esto es hacer que nuestra pluma esté lo más dura posible, y eso solo se puede lograr con calor. Al cálamo también hay que curarlo, ¿no? Ese calor puede ser el calor del sol de mediodía, o si quieren ponerse un poco más prácticos o tecnológicos, pueden hacerlo eh, con una servitoalla, enrollando en una servitoalla ya sea el bambú o la pluma de ave, y poniéndola en el microondas unos 20 segundos, así hasta que se le salga toda la humedad. Entonces vamos a ver. También se acaba la tinta muy rápido. Pero podemos ver cómo en efecto esto también es un instrumento de escritura. Ahí se acabó la tinta, ¿no? Entonces me quedó ahí una forma muy peculiar. Estoy notando que esta punta está sacada irregularmente, entonces por eso no se está comportando como debería. Bueno, es cosa de arreglarla. Pero bueno, además de esos instrumentos, pues podemos también trabajar con pinceles, ¿no? Un pincel cuadrado, depende del grosor que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, un pincel cuadrado tiene la ventaja de que absorbe pues muy bien la tinta china. Y ustedes pueden hacer el mismo tipo de trazo que con la plumilla. De hecho, el pincel nos va a dejar una figura muy interesante.
porque tiene el delgado, tan delgado como el de la punta de metal, pero no se le acaba la tinta tan rápido como al resto de las plumillas de los pinceles metálicos. Entonces el pincel pues tiene esa ventaja concreta, ¿no? El pincel, por supuesto, está pensado para letras en grande. El pincel nos va a dar otro tipo de efectos que con la plumilla no podemos lograr, gracias a su flexibilidad. ¿Sí? Por supuesto, entre más grande es el pincel, pues más grande va a ser la forma de la letra. De hecho, aquí podemos literalmente poner una A para comparar cómo el pincel de pelo es mucho más grueso que el pincel metálico. En instrumentos un poco menos sofisticados que los que estamos viendo aquí, tenemos también pues los plumones, ¿no? Cualquier plumón de punta nos puede ser útil siempre y cuando encontremos cuál es el grueso y cuál es el delgado. Estos que son como los de Miniso. Esto, con que nos dé un grueso y un delgado, es suficiente para poder usarlos para la práctica caligráfica, ¿sí? Lo ideal no es que tengan la punta cincelada en diagonal. Lo ideal es que tengan una punta cuadrada, ¿no? Pero bueno, aún así, pues no es útil. ¿Sí? Pues bien. La práctica específica que vamos a hacer ahora con estas puntas cuadradas es una muy sencilla. Yo lo voy a ejemplificar con el pincel y para eso vamos a necesitar hojas de papel bond blanco. Pueden ser carta, pueden ser tabloides. Eso realmente no es tan importante. Nuestra práctica va a ser sobre las inclinaciones de la letra. Entonces, esas inclinaciones las vamos a tener, son tres. La primera es el trazo a 0 grados, que es con el pincel o la punta completamente recta. La segunda es a 45 grados, que es con la punta de la herramienta en diagonal. Y la tercera es a 90 grados, que es trazando con la parte más delgada de nuestra punta. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando nosotros tengamos trazos de 0 grados, vamos a anotarlo aquí, 0 grados, 45 grados y 90 grados. Yo voy a poder hacer trazos verticales muy gruesos y trazos horizontales muy delgados. Vean cómo la punta del instrumento no cambia. Se desplaza nuestra mano, pero no el instrumento. Cuando yo tenga 45 grados, van a ser líneas ligeramente más delgadas que las de 0 grados, pero las horizontales se van a ver igual de gruesas que las verticales. Y por último, cuando llegue a los de 90 grados, cuando haga líneas verticales se van a ver muy delgadas y cuando haga líneas horizontales se van a ver muy gruesas. Estas difícilmente las vamos a usar en caligrafía, estas son más propias de la rotulación. Entonces, el ejercicio va a consistir en hacer una práctica a la que llamaremos el reloj de sol, que consiste en hacer un cruce sin cambiar la línea, la inclinación de la línea. Este es un asterisco de 0 grados, un asterisco de 45 grados
y un asterisco de 90 grados. Vamos a notar cómo cada vez que cambiamos de inclinación hay una línea que es más delgada que las demás. Vamos a ver también cómo si establecemos correspondencias notaremos que el grosor de 0 grados vertical corresponde al grosor de 90 grados horizontal. Y ambos se reflejan con la línea contraria a los 45 grados. De igual manera, los 45 grados horizontal y vertical se ven complementados por las diagonales del de 0 grados y las diagonales del de 90 grados. Por último, el vertical de 90 grados se complementa con el horizontal y el diagonal de 45 y 0 grados respectivamente. Una vez que tengamos relativamente dominio de ese tipo de trazo, es decir, poder trazar sin tener que mover la mano, solo moviendo, más bien deslizando la mano sin cambiar el grosor de la inclinación, haremos la siguiente práctica, que es curvas. Una curva de 45 grados de arriba, una curva de 45 grados hacia abajo. Esto evidentemente nos va a llevar al terreno de un anillo cerrado. Aunque no las vayamos a usar demasiado, también practiquen cómo se verían dos anillos o dos semicírculos de 90 grados y de 0 grados. De tal forma que cuando dominemos tanto la curva como la recta, la curva de nuevo, la diagonal, la curva y la diagonal, pues estaremos en presencia de un ejercicio caligráfico. Entonces ya lo saben, probemos primero todas las herramientas cuadradas que podamos tener a disposición y posteriormente hagamos nuestras pruebas de inclinación, nuestros relojes de sol o asteriscos y finalmente concluiremos con anillos.